que toda esta gente lo que merece es que lo mandemos a todos a Chayapalca. A Chayapalca hay que poner a todos los grandes delincuentes, que son la gente esta del Tren de Aragua y los políticos. Esos son los peores delincuentes que hay en el Perú. De lo que se trata, se supone, es una especie de contrato, ¿no? De acuerdo, donde los ciudadanos, aparte de cumplir la ley, pagan sus impuestos. Y el Estado le retribuye a los ciudadanos cosas muy básicas, ¿no es cierto? Y sobre todo en este proyecto neoliberal que se está aplicando desde el año 92 bajo el paraguas de la Constitución que se desarrolló a partir de ese año. Es decir, el Estado es el responsable de la seguridad. El Estado es responsable de garantizar para los ciudadanos la salud pública. El Estado es el responsable de darle a los ciudadanos educación. El Estado es el responsable de darle a los ciudadanos un sistema de justicia confiable, un sistema electoral confiable, instituciones independientes unas de otras. El Estado es a su vez responsable del desarrollo de infraestructura que permita la circulación de los ciudadanos y por supuesto el desarrollo económico y comercial. Pero si uno se pone a pensar, digamos, ¿nosotros estamos cumpliendo nuestra parte o no? Es decir, los ciudadanos cumplimos la ley, los ciudadanos pagamos impuestos, ¿y qué es lo que recibimos a cambio? Para hablar solo del tema de la seguridad. Es decir, tú le tienes que pagar impuestos a la SUNAT y una especie de impuesto que es el que te cobran los extorsionadores. O sea, si quieres tener seguridad, tienes que pagar tus impuestos para que haya policía, pero también tienes que pagar al extorsionador porque si no te revientan la casa de una granada. Así estamos. Es decir, estamos con un aparato del Estado que es absolutamente inútil, no solo inútil, sino yo he estado tratando de resumir cuáles son las características más importantes del aparato del Estado peruano. Porque yo creo que hay que aterrizar esta intención que tenemos acá de plantear una discusión distinta que quién va a ser nuestro próximo salvador, quién quiere ser el Milei, el Bukele, esas idioteces en las que perdemos tiempo con los más de 50 pretendientes a la presidencia de la República. Porque nuestro gran problema es que somos un país que crece macroeconómicamente, pero que esto no se ha correspondido con la mejora de la calidad de vida real de los ciudadanos. Eso se ha dicho hasta el cansancio. ¿Por qué ocurre esto? Porque, entre otras cosas, aparte de carecer un proyecto como país, o sea, ¿a dónde vamos los próximos 30? No tienen la menor idea. La menor idea. Y por eso nos ocurre que se inaugura o se quiere inaugurar el aeropuerto de Jorge Chávez y no hay pista de acceso. O se inaugura el megapuerto de Chancay y no hay cómo entrar y salir. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, ya veremos. Pues, ¿cómo que ya veremos? Deberíamos tener una zona económica. Antes de inaugurar el puerto debimos tener una zona económica especial declarada, constituida, con una legislación preferencial para convertirla en un polo de atracción a la inversión. No tenemos nada. Nada. Porque no tenemos un proyecto como país. No lo tenemos. Prácticamente en ningún nivel. Si no fuera por la iniciativa privada de los grandes, de los medianos y sobre todo de los pequeños empresarios, estaríamos muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un aparato del Estado que primero es enorme. En segundo lugar, es costoso. En tercer lugar, es improductivo porque cuando entró Fujimori al gobierno había mucho empleo público, despidieron como 300,000 o más. Y cuando terminó el gobierno de Fujimori teníamos más empleos públicos. La diferencia es que no teníamos empleos públicos en el aparato productivo, teníamos empleos públicos en la burocracia que no ha parado de crecer. Es decir, el aparato del Estado peruano ha convertido en una fuente de empleo, en un medio de vida. Y como quienes controlan el aparato del Estado son los políticos, es la agencia de empleo de los políticos. Tú llegas al gobierno y ¿qué haces? Metes a tu gente. Y se ha construido una legislación además para que eso sea posible. 5% de los empleados de la más alta jerarquía son de confianza.
Y ya lo hemos dicho muchas veces, los que toman decisiones, los que contratan, los que licitan, los que adquieren, los que firman convenios. Es decir, los que disponen del dinero y por supuesto los que se lo chorean. Entonces todo está construido para eso, pero este aparato del Estado es además terriblemente burocrático. Terrible. Poner un letrero te puede llevar una vida, conseguir una licencia es una pesadilla que no solamente es lenta, sino que a esto se agrega, porque esto tiene que ver con la lentitud, la corrupción. Ahí también tienes que pagar cupo, pues. O sea, no basta con que cumplas la ley, no basta con que pagues tus impuestos, además le tienes que pagar al funcionario corrupto para que haga su trabajo, porque si no, no lo hace. Y tu expediente se puede podrir durante meses y en algunos casos por años. Y en el sistema de justicia, así se ofendan los señores fiscales y sobre todo los señores jueces, es así pues, déjense de historias. O sea, ¿qué ha pasado con la investigación de los cuellos blancos? Que no es sino una señal de lo que pasa en nuestro sistema de justicia. ¿Con billete en el Perú arreglas o no? ¿O no? Y con poder político, con esa combinación, pero con billete. Es más, hay casos en los que tienes la razón, pero no te basta, hermanito, puedes tener la razón. Tienes que, ¿qué gana? Pues el señor que va a decidir que sí, pues tienes la razón. Y ya nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal. Es decir, un aparato del Estado enorme, costoso, burocrático, terriblemente ineficiente, que no está guiado por proyectos de largo plazo y que además, como ya he señalado, es corrupto. Pero además tiene una característica que un consultor de estas grandes empresas chinas que están tratando de venir a invertir al Perú, como le pasa a inversionistas de otros países, me decía, Lúcar, yo vengo, me siento como un funcionario porque tenemos este proyecto de irrigación, no tienen idea. Les tengo que explicar de qué se trata el proyecto de su propio país. Porque no entiendo qué hace esta gente ahí. Cuando yo termino de explicarle, ya me entendió el funcionario. Finalmente, la captó. Se dio cuenta de la importancia del proyecto. Vengo el lunes y ya lo cambiaron. Porque cambia el ministro, cambia todo el mundo. Cambia el gobernador, cambia todo el mundo. Cambia el alcalde, cambia todo el mundo. Y no solo no hay planes, sino de los pocos que hay no tienen continuidad. Encima de que hay una cantidad inmensa de gente que no está calificada para la función. Entonces, uno de los grandes retos, uno de los grandes temas que tenemos que afrontar con coraje es la discusión sobre una profunda reforma del aparato del Estado, para que el aparato del Estado sea una maquinaria pequeña, eficiente, de funcionarios bien pagados, de funcionarios honestos, que funcionen en base a planes de largo plazo, que su permanencia en el puesto no dependa de las contingencias políticas, sino de que hagan bien su chamba y que se hayan ganado su sitio por su mérito y no por el dedo del funcionario o del político de turno. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos. La verdad, cuando uno empieza a tratar de desagregar, como hemos estado tratando de hacer con Leopoldo Monzón, que es una persona que piensa en los problemas del Perú, investiga sobre la realidad del Perú, que es lo que muy poca gente hace y ojalá lo hicieran los partidos, descubrimos que lo que hay que cambiar es muchísimo. Exitosa. Y que los problemas son no solo muy profundos, están muy arraigados, se han instalado por décadas en el funcionamiento de la sociedad y que esto se reproduce en todos los niveles y en todos los sectores, porque la ineficiencia y la corrupción es transversal. Prácticamente son excepciones contadas con los dedos de la mano las entidades públicas o del aparato del Estado que pueden ser reconocidas como eficientes. Entonces yo creo que tenemos delante un reto enorme. Pero en esto de la seguridad, yo he hablado sobre todo en el último año, por ejemplo, con transportistas informales, entre comillas, ¿no? Que gente que está ahí no porque le encanta que lo anden persiguiendo los de la ATU o los de la SUTRAM en las carreteras. No les gusta la vida que tienen. Lo hacen porque lo necesitan, pero lo hacen además porque hay una tremenda carencia, es decir, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si no hubiera una demanda insatisfecha, no existiría la oferta, o sea, no tendrían ninguna posibilidad de ofrecer siquiera un transporte informal. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que les cobran unas multas gigantes, a menos, por supuesto, que aceiten al funcionario que tienen al frente o al policía que tienen al frente. Es decir,
que el sistema de corrupción está terriblemente instalado. Los reinfos, los mineros en proceso de formalización tienen 12 años o más en procesos de formalización y tienen que pagarle a los policías que los detienen en las carreteras y llevando sus insumos o sacando su mineral, a los funcionarios, ¿no? en las regiones y encima a los extorsionadores, como le pasa a los transportistas. Es decir, que por todos lados están agobiados, terminan trabajando para otros. Entonces, yo creo que hay que plantearnos en serio esta discusión y comenzar por esto que estamos tratando de hacer acá. Cambiemos la agenda. Empecemos a discutir, por Dios, los problemas nacionales. Yo veo todos los días los periódicos, la agenda en los medios, es un asco. Estamos en cualquier cosa exponiendo vergüenzas de la clase política cotidianamente. ¿Que hay que hacerlo? Por supuesto que sí, que toda esta gente lo que merece es que lo mandemos a todos a Chayapalca. A Chayapalca hay que poner a todos los grandes delincuentes, que son la gente esta del Tren de Aragua y los políticos. Esos son los peores delincuentes que hay en el Perú. Es decir, no tienen por qué darles un trato como si fueran señoritos, ¿no? Cuando son seres perversos, criminales, que le han hecho un daño gigantesco no a una persona, no a una familia, no a una comunidad, al país entero. Al país entero le han hecho daño. Y esa gente merece las peores cárceles, no las mejores, no las cárceles de lujo. Y pobrecito el expresidente, lo vamos a coger y nos ha robado cientos de millones de dólares, si no miles, si sumamos todo lo que han hecho. Entonces yo creo que hay que comenzar por poner este tema en la agenda. Discutamos cómo diablos vamos a hacer para salir de esto donde estamos. De un Estado ineficiente, burocrático, enorme, corrupto. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el camino que vamos a hacer? De eso es lo que debería estar discutiéndose en el Congreso. Tendríamos que acabar con el sistema de la dedocracia y cambiarlo por la meritocracia. Tendríamos que, es decir, tantas cosas que se tienen que hacer. El registro de proveedores es una vergüenza. O sea, se crean empresas el viernes que el lunes están ganando concursos, compras y en algunos casos se constituyen consorcios que dan risa, donde uno de los consorciados es el que tiene la llave porque ya amarró con el funcionario que ya les concedió la licitación que se va a hacer. Ya se sabe quién va a ganar, yo no sé ni para qué las hacen. Pero en fin, por lo menos poner el tema en la agenda es un comportamiento responsable, creo yo. Y por lo menos de nuestro lado estamos tratando de hacer lo que hay que hacer, que es poner los problemas sobre la mesa.